estábamos charlando ahí fuera del micrófono mientras iba la pausa de la suspensión de los PASO y tenés en eso una posición ya tomada, ¿no? Yo tengo una posición tomada, entiendo, esperemos que el diputado saque la media sanción y personalmente y de nuestro bloque vamos a acompañar porque entendemos que el primer avance importante que se tuvo fue la boleta única papel, que también genera un costo bastante menor a lo que es el proceso electoral y la suspensión, eliminación de las PASO también genera ahorro, pero fundamentalmente a la sociedad esta molestia de tener que votar, cuestiones que a veces, o procesos que por ahí son innecesarios. Entonces, modernizar el sistema electoral, escuchar a la gente, ahorrar por un lado en un proceso de la Argentina que necesita ir ahorrando y ajustando, personalmente voy a votar esa ley. Ya lo tenés totalmente definido. Sí, lo tengo totalmente definido. En esto yo no cambio ni especulo los procesos, o por lo menos las leyes. Yo cuando voto por convicción, no estoy ni especulando, sino trato de ponerle absoluta sinceridad y compromiso a la hora de acompañar cada una de las leyes que los gobiernos tienen de mi rol como senador, siempre por supuesto defendiendo los intereses de nuestra provincia. ¿Cree que después se tendría que avanzar directamente en la eliminación de las PASO? Va a ser una prueba importante. Cuando nos reunimos o planteaba el gobierno tenía la decisión de eliminarlas, pero entendió que bueno, había sectores que querían suspenderla y seguramente es un paso que va a servir como experiencia para ver qué hay que ajustar. Claro. O a lo mejor conviene eliminarla y buscar otra alternativa, pero recién decía que para mí lo más importante que logramos fue la boleta única papel. Es un sistema mucho más moderno que permite reducir costos, ser mucho más amigable a la sociedad. Va a haber un proceso de formación y que la sociedad va a tener que aprender a votar. Y también son cuestiones que hace mucho tiempo venimos discutiendo en Corrientes, ¿no? Modernizar el sistema electoral. Nosotros vamos a votar y hay 70 boletas en blanco y negro, sin fotos, y eso hace a confundir. Yo creo que no hay que tener miedo a los procesos más modernos, más eficientes y que la sociedad siempre sabe lo que va a votar y no hay que especular con sistemas electorales pensando que va a favorecer a un sector a otro. Señor, le vamos a pedir que acerque un poco más el micrófono hacia usted. Ahí está. Así Ahí lo está escuchamos mejor. Ahí está mejor. La pregunta, Camau, es ¿dónde estás parado hoy políticamente hablando, ¿no? En esto de... Porque se te vincula ahora, se te vincula con la Libertad Avanza, de buena relación con el gobierno nacional. Yo estoy parado en el lugar que siempre estuve el primer día que me involucré en la política. De una mirada de nuestra provincia donde necesita mejorar y pensar en cómo revertir este sistema económico de nuestra provincia muy dependiente del Estado provincial, del gobierno provincial. Y yo quiero una provincia siempre pujante, que se desarrolle, que genere oportunidades, de innovar en nuevas ideas para que la matriz productiva nuestra pueda crecer. Y en ese mismo lugar estoy parado hoy, será todos aquellos que queramos debatir o construir una provincia que se transforme en una provincia menos dependiente de la coparticipación y que tenga autonomía y crecimiento con las posibilidades que este gobierno nacional genera y la que genera el mundo. Voy a estar desde ese lugar ¿Cuáles son esas posibilidades que tiene una provincia de ingresos propios que no dependan del régimen de coparticipación? Bueno, nuestra matriz productiva sigue siendo lo mismo hace mucho tiempo. La ganadería, el arroz, la forestación, bueno, tenemos los cítricos, tenemos la hierba, pero por ejemplo, uno de los fundamentales discusiones que tenemos que dar somos una provincia que nos podemos transformar en un centro de atracción de tecnología y desarrollo 100%. Y te puedo dar un ejemplo. El otro día había una discusión con Mercado Libre y la provincia de Santa Fe, el gobernador, que quería aumentar ingresos brutos. Yo estoy dispuesto a promover todos los incentivos que se necesiten para que todo el mundo y el desarrollo tecnológico se estén en Corrientes. Por muchas cuestiones. Nosotros somos una provincia que estamos en el centro del Mercosur. Y indudablemente el mercado está cambiando, Mercado Libre, Amazon, todos estos sistemas
que hoy han evolucionado y que han crecido. Nosotros podemos ser un centro de distribución pensando en lo que significa Brasil, Paraguay, Uruguay. Nosotros estamos muy accesibles. Por supuesto que ahí también tiene que haber una provincia que invierta, que vea la conectividad, cómo generar los espacios para que empresas de estas características se puedan instalar, la tecnología. Hay muchas empresas de jóvenes correntinos que hoy están desarrollando tecnología y por ahí no lo sabemos. Salir a promover para que los jóvenes puedan tener más empresas, salir a promover para que empresas grandes se instalen en Corrientes. Y estas nuevas ideas es la que tenemos que aplicar en Corrientes. Tenemos que reutilizar nuestros recursos hídricos, por ejemplo. Somos una provincia que tenemos agua y tenemos que reutilizar esos recursos hídricos para que el sistema productivo pueda ser mucho más eficiente y mejor, y que tengamos más hectáreas a la hora de poder sembrar, no solo lo que hoy se siembra, el arroz, sino otro tipo de producción para mejorar también la calidad y a la vez trabajar fuertemente en que eso pueda tener un valor agregado para generar trabajo. ¿Y por qué digo esto? Ahí estás hablando casi como candidato, ¿no? Pero si me pregunté y te lo dije, y antes yo soy candidato, yo nunca me bajo. Pero no es que yo soy candidato y yo soy... No, a ver, yo quiero discutir estas cosas. Y esta es mi convicción. Pero entiendo que esto tiene que ser un proyecto colectivo. Porque no solo... ¿Que involucre a quiénes, Camargo? Eso no solo va a ser de estos sectores que hace mucho tiempo venimos discutiendo el cambio. Esto tiene que salir de la gente. Los correntinos se tienen que animar a producir el cambio. Porque en definitiva nosotros vamos a ir con una propuesta, pero la sociedad es la que va a votar. Y este es el esfuerzo que vengo haciendo hace años, del primer día que me involucré en política, cuando me bajé de la tabla, cuando me bajé del deporte, y siempre recuerdo cuando me decían, pero te vas a involucrar en política, te vas a meter en el barro. Sí, estoy dispuesto a hacerlo, porque veo en mi experiencia de haber recorrido el mundo como deportista, he vivido países o ciudades o provincias que han cambiado su matriz productiva solamente con una medida inteligente del Estado, y eso hace falta en Corrientes. Pero para eso, Camargo, yo entiendo, pero se necesita un espacio político para eso. Pero primero tiene que estar la convicción de la gente, porque recién hablamos, es la gente la que vota. Los espacios políticos se construyen. ¿Y cómo se construyen? Todos aquellos que tengamos la convicción de que hace mucho tiempo venimos discutiendo un cambio en Corrientes. Son muchos años de un modelo que ha tenido su etapa, su característica, pero hoy hay que dar vuelta a la página y rever nuestra provincia, rever la matriz productiva e innovar en muchas oportunidades que hoy tiene Corrientes, y que no veo el incentivo, las ganas de poder hacerlo, porque bueno, hay sectores políticos que le conviene que siga como está y que ha tenido resultados, y yo voy a seguir discutiendo y tratando de que algún día nos podamos despertar los correntinos. Yo tengo que hacerte la pregunta, porque algunos te ven como candidato de la Libertad Avanza. Siempre lo he dicho en varias entrevistas, es importante la Libertad Avanza, es importante, es parte de un proceso de cambio en la Argentina, y para mí ese paso importante de cambio en Corrientes, la Libertad Avanza, tenemos que trabajar para estar juntos, como otros partidos. ¿Hoy te sentís formando parte de la Libertad Avanza o no? Son procesos que uno tiene que ir construyendo, y si la coyuntura, la situación y los tiempos electorales, vos lo sabés, porque tenés suficiente experiencia, y a la vez recién hablamos, una cosa es el debate ahora, y otra va a ser cuando empiece la campaña, y otra va a ser cuando estén los candidatos, y cuando, si bien los frentes van a ser importantes, después el debate y las ideas de qué modelo de provincia van a definir una elección. Si la gente vota candidatos y no frentes electorales. Candidatos, se elige frente y después se empieza a elegir candidatos para ver quién tiene la capacidad o quién le da la convicción o la tranquilidad a la sociedad que lo que está proponiendo lo puede hacer. ¿Pero vos te sentís formando parte de ese proceso que hoy encarna la Libertad Avanza en el país o no? Pero la pregunta es directa, ¿no? Directas. A ver, si me estás preguntando si comparto algunas decisiones. Sí, formás parte de la Libertad Avanza, es la pregunta. No, yo tengo nuestro bloque, nosotros hemos acompañado las leyes que el presidente ha impulsado, otras las hemos debatido y las hemos corregido. Siempre me parece que es importante poder acompañar a un presidente. Es un presidente que ha llegado con mucha debilidad legislativa y ha sorprendido cómo ha llevado adelante su política y que ha conseguido objetivos que muchos pensábamos que iba a llevar mucho más tiempo, y lo hizo.
y comparto en cuestiones para mí son fundamentales, que es el funcionamiento, la reestructuración del Estado, ¿no? Y en eso también en Corrientes tenemos que pensar cómo reestructurar un Estado muy... O sea que hoy tenés mucha afinidad. En muchas cuestiones, claramente sí. ¿Y qué le responde a todos esos que le cuestionan? Porque usted llegó por una fuerza política totalmente distinta, incluso ideológicamente, de lo que es la Libertad Avanza. Sí, a ver, yo en esto... Mira, primero hace tiempo me fui de ese lugar, ¿no? Cuando el gobierno de Alberto Fernández yo ya rompí, porque entendía que era un ciclo agotado y que seguían muy cerrado y muy lejos de realidades que pasan en nuestra provincia, solamente pensando en estructuras políticas de interés de determinado sector, alejado de las problemáticas que teníamos, por ejemplo, en Corrientes. Y llegó un momento que dije, yo así no quiero seguir. Aparte es un determinado sector que maneja el partido. Y la verdad es que acá hay que animarse a poner límites. A mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer o cómo tengo que venir a discutir las políticas públicas en mi provincia, porque soy correntino y sé los problemas que tenemos. Y cuando vemos que en otros sectores tienen otras medidas, solamente por intereses políticos. Y llegó un momento donde dije, yo con esto no quiero estar. Yo no vine a la política para que me lleven o me arrastren a un modelo en el que yo muchas veces no comparto. Y lo hice cuando era en gobierno. Entonces hoy tengo la libertad de poder expresar, pensar, la libertad de poder llevar adelante y debatir las cuestiones que para mí son fundamentales para Corrientes. Entonces cuando recién me preguntaba en qué coincido, tengo coincidencias. Pero también hay realidades de nuestra provincia que nosotros tenemos que discutir. Y realidad de nuestra provincia que, más allá de algunos partidos políticos, tenemos que animarnos a reincorporar o incorporar nuevos pensamientos. Los jóvenes tienen que ser más partícipes de la política. Hoy tenés una estructura política en Corrientes, y pasaba mucho en otras estructuras políticas, donde los jóvenes vienen hace tiempo empujando para ser partícipes, que tienen fuerza, que tienen nuevas ideas, y que las estructuras los siguen pisando y no lo dejan crecer. Ahora, Camau, digo, ¿tenés las puertas abiertas de la Casa Rosada o no? Tengo un excelente diálogo constante con la Casa Rosada. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con funcionarios, depende del momento, depende de qué vayamos a tratar en el Senado, qué tipo de ley, de qué funcionario, o si es un tema de seguridad, tendré que, a veces hablo con Patricia Burri. ¿Y con el presidente? Con el presidente hemos tenido una reunión formal hace unos meses atrás entre los presidentes del bloque del Senado. ¿Con quién hablas más frecuentemente? ¿Con Guillermo Franco? ¿Con Santiago Caputo? Con Catalán, con Caputo, con Lula. ¿Cuál de los Caputos? ¿Con Santiago o con Santiago? Depende de las características de lo que se esté discutiendo en el Senado, ¿no? Por uno de los armadores políticos es Santiago Caputo, por eso la pregunta. Sí, pero a ver, tengo un excelente trato, sí, tengo diálogo y encuentra flexibilidad. Si hay algo que por lo menos en lo personal, en la ética mía de la política, siempre soy transparente en esto cuando me preguntan, y a la vez soy una persona que para mí el diálogo es fundamental, el diálogo de poder acordar aquellas leyes donde nosotros tenemos diferencia y la podemos corregir, y poder avanzar en aquellas que creemos que son sumamente importantes en la política pública del país. Y un presidente, como recién decía, que necesita fortaleza legislativa y no debilidad para que el país pueda salir adelante. ¿Y encuentra flexibilidad de parte del gobierno en aquellas cosas que no están de acuerdo para corregir? ¿O son como de mantenerse firmes y tratar de buscar que lo acompañen? Un ejemplo es ahora lo que estamos viendo, lo que va a ser la suspensión, supongo yo, de las PASO, ¿no? El gobierno iba por la eliminación, entendió que un paso importante como primer medida para poder tener los números necesarios era la suspensión, y en eso tiene la flexibilidad. No quiere decir que no sigan avanzando en la suspensión, pero lógicamente que tiene flexibilidad porque tiene números muy justos y
y es parte de la política, ¿no? Digo, de uno poder tener cierto pragmatismo en determinado momento para ir cumpliendo objetivos. Senador, usted hablaba recién se adelantó un poco lo que le quería preguntar, el tema de el pedido de los jóvenes en la participación o la obvia intención de la participación política. ¿Qué otra cosa le pide el joven en Corrientes? Porque conozco que siempre su carrera política se basó en un acercamiento con los jóvenes. ¿Qué le pide el joven en Corrientes? Porque sabemos que se siguen yendo de Corrientes. Trabajo genuino. Cuando yo hablo de transformar la matriz productiva de Corrientes con la tecnología y ya vamos a ir contando, pero vamos a ir contando cuál es nuestra idea de desarrollo de Corrientes. Los jóvenes, por supuesto hay jóvenes desde el mundo de la política que vienen empujando, que se prepararon, que se formaron y que todavía no tienen espacio para poder llevar adelante esas nuevas ideas que proponen, pero los que no se quieren involucrar en política quieren tener la posibilidad de tener un futuro mejor. ¿Cuál es el sistema de Corrientes para mí, ¿no? Y este es el debate que siempre doy. Siempre el joven está pensando en que si en algún momento por un contacto político termina en el Estado, con un trabajo del Estado. Esa es la aspiración y la tranquilidad que le genera. Y lo que nosotros queremos generar es que el joven no se conforme con estar en el Estado, empleado del Estado, que el joven pueda tener iniciativa para producir su propia empresa, que el joven tenga iniciativa para lograr formarse para que cuando podamos instalar nuevas empresas del sector privado pueda ser parte de esa empresa. Eso es lo que tenemos que pensar como provincia, dejar de depender del Estado, de un Estado que encima utiliza en muchos casos para estructuras políticas. Y en esto yo no tengo problema de hablar y tengo coincidencia con el ordenamiento del Estado. Yo hablo fui intendente de la capital y sé la situación que me tocó cuando empecé nuestra gestión con los trabajadores municipales y cómo le hemos mejorado su calidad laboral. Todavía tengo la satisfacción de que cada vez que camino se recuerdan los empleados municipales cómo les mejoramos su calidad laboral y el reconocimiento a los trabajadores. Ahora, hay trabajadores del Estado provincial que se levantan todos los días a la mañana, que cumplen horario y ven cómo otros, por privilegio, por cuestiones políticas, solamente van determinado horario a tomar café y el Estado lo está sosteniendo. Van a ser sistema de puntero referente político y el Estado tiene que dejar de sostener eso. Y yo no tengo problema en esto de ir a reajustar y generar un Estado mucho más eficiente. ¿Para qué? También para darle mejor servicio a la sociedad y fundamentalmente para pagarle mejores salarios, que hoy tenemos uno en la provincia con los salarios más bajos de la Argentina. Camado, este acercamiento así que claramente se te nota, hasta inclusive en el discurso, esto que estás hablando justamente forma parte de uno de los andamiajes de la política de Javier Milei. Preguntarte, ¿qué significa para vos la designación de Facundo Palma en la entidad binacional Yacyretá? Para mí fue un gesto muy importante del presidente, que va en una línea de lo que estoy expresando, cómo mirar el sistema productivo de Corrientes. Yacyretá siempre fue importante para Corrientes. ¿Por qué? Porque te diría que el atractivo más importante a la hora de mirar desarrollo de generación de trabajo a través de nuevas inversiones. La matriz energética la tenemos que rediscutir en Corrientes, cómo generamos más energías, cómo la utilización de Yacyretá nos permite hacer obras con una mirada del sector productivo, y te voy a dar un ejemplo cuando recién hablaba de la reutilización de manera eficiente o inteligente de nuestros recursos hídricos. Yacyretá hay un proyecto que lo hicieron unos japoneses hace mucho tiempo sobre un sistema de riego, una de las compuertas, una parte que tiene Yacyretá, que se puede generar un sistema de riego que va a darle a miles de hectáreas una mejor productividad y una producción mucho más eficiente, y eso está el proyecto y nunca se hizo, y no son grandes o recursos que son inalcanzables, al contrario, son recursos que se pueden llevar adelante, que puede hacerlo a través de la provincia, que podemos rediscutir con Yacyretá, pero siempre mirando a cómo generamos mayor productividad, no una obra solamente para cortar la cinta. Lo que nosotros necesitamos es hacer obras repensando cómo generamos mayor productividad y cómo atraemos a industrias y empresas que se instalen en Corrientes. Claro, entiendo, perdón, Diana, porque cierro un poco esto lo de Facundo. Sí. Digo, porque se tomó en los corrillos políticos o en el análisis político como
una prueba más del acercamiento tuyo al gobierno de Milei, porque bueno, Facundo Palma es un hombre de tu confianza. Digo. Es que vienen siendo considerados como premios, si es lo que le quería preguntar. Exacto, esa era la pregunta, ¿no? Sí, cada uno... Si eso profundiza el acercamiento y la... A ver, yo te garantizo y te vuelvo a ver, fue un gran gesto del presidente, pero va en esta línea del planteo de la mirada que yo vengo contando que quiero hacer para Corrientes. Como rediscutir, de decir tal, la participación de Corrientes, pero no de una mirada solamente de reclamar las regalías. Que lo vamos a hacer, por supuesto, eso nunca. Ahora, yo lo que quiero es repensar cómo a través de Yacyretá empezamos a replanificar el sistema productivo de Corrientes, cómo Yacyretá, la energía, cómo... lo ves como una fuente de desarrollo de la provincia. Para mí es... Todos miran el gesto político, yo estoy mirando cómo cambio Corrientes. Bueno, pero sabes que políticamente todo se analiza. Es un gesto político, es un gran gesto político del presidente que pueda poner una persona en Yacyretá. Y de hecho, me consultaron si tenía una persona de confianza y les dije, sí, me encantaría poner porque va en la línea de lo que yo quiero construir para Corrientes. Y tener una persona en Yacyretá es fundamental para poder avanzar en estos proyectos que existen y que están en Yacyretá. Bueno, avanzo más, Camado, porque ¿sabés qué es lo que se analiza? Es que fue como un guiño político del gobierno de Milei para una posible candidatura de Carlos Mauricio Espínola. De hecho, esa lectura inclusive lo han hecho medios porteños. O sea... Bueno, cada uno hace la especulación y de vuelta volvemos a la pregunta del inicio. Si estamos o si me encantaría poder llegar en un proceso de acuerdo electoral pensando en cómo mejoramos y cómo cambiamos la matriz productiva de Corrientes en beneficio de toda nuestra provincia, bienvenido sea, me encantaría que esté la Libertad Avanza, que esté el gobierno nacional, que estén otros sectores políticos que piensan de la misma manera, y ni hablar los jóvenes, animarse a participar, y es fundamental esa mirada. Ahí me diste el pie porque ¿has tenido reuniones con dirigentes políticos de otras fuerzas aquí en Corrientes o no? Sí, hablo, tengo buena relación. No, una cosa es hablar, otra cosa es tener reuniones pensando en ese armado. Vengo hablando, por supuesto que sí. Vengo hablando con lo que yo considero que son importantes. Más allá, hasta aún podemos estar en veredas distintas en un proceso electoral. Pero para mí es importante empezar a discutir este cambio, porque hoy estamos por discutir un cambio. Si los correntinos seguimos con lo mismo de hace 24 años, con este modelo de provincia que todo sigue igual, o si nos animamos a generar esta discusión, este debate de una provincia pujante, con oportunidades para los jóvenes que no se tengan que ir, rediscutir cuestiones que son para mí clave: la salud, el sistema educativo, la seguridad, cómo equipar mejor a nuestras fuerzas de seguridad, la policía. La inseguridad es uno de los principales reclamos que hoy hacen los vecinos cuando camino y hablo en los barrios. Entonces, estos problemas que cuando miro para atrás y digo, estos son los mismos temas que discutía cuando era candidato a gobernador, y me hago, bueno, pero la gente... Esta sería tu tercera candidatura. Es mi tercera candidatura, con mucho más experiencia, con mucho más convicción, y siento también que la sociedad ha evolucionado y que está dispuesta a generar el cambio. ¿Qué plazos manejas para ir definiendo cuestiones? Digo? Que nosotros dependemos de la convocatoria. De la convocatoria del gobernador. No va a pasar de agosto a septiembre, digo. Y también esto tenemos que cambiar. ¿Por qué no cambiar este esquema? La fecha tiene ventaja a quien gobierna. Y la convocatoria, la ventana es pequeña también, es del 10 de agosto al 10 de octubre. Pero se especula con eso, y lo cual... Me parece que es una herramienta constitucional. Sí, pero hay que cambiarla, hay que animarse a cambiar y ser mucho más democrático. Y de vuelta, hay que terminar con que los gobiernos o quien gobierna tiene herramientas para beneficiarse o para especular con los procesos electorales. El que gobierna tiene que gobernar, mejorar la calidad de la gente, y le van a votar por lo que hace, no por una especulación en los tiempos y en los procesos electorales. ¿A qué le dan más importancia, Camado? ¿Al nombre en sí en el proceso electoral, o a la conformación de la estructura política, del armado político, del armado de los frentes políticos? ¿A qué le da más importancia? En ese proceso de construcción de que estamos hablando, ¿no? Los armados y los candidatos son fundamentales, y recién hablábamos... ¿Más que las estructuras partidarias? Porque venimos de un fenómeno por afuera, las estructuras que hay en Milei. Es que ahí es un ejemplo de que las estructuras partidarias quieren frenar los procesos que la sociedad
está demostrando que va en otro carril, y La Libertad Avanza lo hizo a través de Milei. Sí, lo de Milei es un claro ejemplo de eso. Pero por supuesto que Milei pudo expresar eso. O sea, tenés no los nombres, sino la persona que pudo expresar. Entonces vos tenés un proceso electoral donde los frentes son importantes, pero que en la recta final el candidato, las ideas y lo que pueda dar de seguridad y tranquilidad a la sociedad, de que puede llevar adelante cada una de las propuestas que hace, terminan siendo el peso que define una elección. ¿Cómo congenias esto de la posibilidad tuya de una candidatura, que claramente tenés un mensaje muy cercano al gobierno nacional, con candidaturas ya lanzadas también de ese mismo espacio, como el caso concreto de Lisandro Almirón? ¿Cómo congenian eso? A ver, en esto es importante que... ¿Lo ves dentro del esquema? ¿Lo ves por afuera? Es importante que haya muchos candidatos en este momento. Porque de vuelta, ¿quién define las candidaturas? La sociedad. Cuando uno va a hacer una encuesta y dice, bueno, este mide tanto, este mide otro, y ahí será una definición quién es el candidato, de qué manera, si hay un frente con una característica o si hay que armar una estrategia, una mirada electoral en función a lo que en el momento de las definiciones uno tiene que asumir, porque todavía falta, si bien ¿Qué falta? Se aceleran los tiempos, pero todavía falta. Y en este caminar cada uno tiene que construir, y eso es saludable y es bueno. Ahora, después no tiene que haber el egoísmo de si soy yo o si el otro. Tiene que haber un proyecto que garantice y que empuje lo mejor para Corrientes. ¿Hablas con él, ¿no? ¿Hablas con él? Yo estoy en eso. Yo, el ego, hace mucho ya he ganado en mi vida como deportista grandes objetivos que me puse que parecía imposible y que fueron las 4 medallas olímpicas. En la política aprendí que el ego es lo peor que puede pasar cuando la responsabilidad que uno tiene es mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y tengo diálogo? Sí, tengo diálogo, un excelente diálogo con él. Bueno, porque algunos ven inclusive hasta la posibilidad de uno va a la gobernación, otro a la intendencia. ¿Eso lo ves posible o no? Primero tiene que estar el paso de unificar en el camino, y después... ¿Y cómo se define eso? Esto lo define la sociedad, ¿no es cierto? ¿No? Cuando uno pone sobre una encuesta... O sea, con encuesta. Me parece que lo más saludable, ¿no? Uno tiene que entender que pasa en todo, ¿no? Cuando uno va en un proceso electoral, termina poniendo cuál es el candidato que la sociedad elige, porque la sociedad elige el candidato. Hay momentos que uno puede forzar, pero de vuelta, cuando se está en la cancha y se empieza a rodar, es el candidato el que empuja, es el candidato el que lleva las ideas, es el candidato el que tiene que convencer por qué es el mejor proyecto para Corrientes, y eso también uno tiene que analizar en la recta final cuál es la mejor alternativa. ¿Y son conscientes en eso, de dejar que las encuestas, todos los aspirantes a que definan encuestas quién va finalmente? Pero es que lo correcto, uno no puede forzar, de vuelta los egos uno tiene que dejarlo de lado, ¿no? Porque si no... Y sí, y lo he vivido el ego, he vivido en la política en estos años que llevo de muchos que piensan más en su interés o en determinado sector o achicar y termina obstaculizando un proyecto mucho más grande. Y por eso hoy cuando me preguntaba si yo dónde estoy parado, en Corrientes estoy parado en lo mejor para mi provincia, y me fui de estructura donde yo no compartía la mirada, y voy a seguir llevando mis ideas y mis convicciones, porque para eso me involucré en política, que tuve etapa donde el aprendizaje hizo a que hoy diga ¿por qué yo tengo que estar atado a un determinado sector que quiere condicionar a un partido que tiene una gran historia, y algunos todavía se ponen atrás de esa bajada de línea? Yo aprendí que acá lo que tenemos que discutir es lo mejor para Corrientes, y voy a estar en ese lugar. ¿Cuál es el mejor proyecto para los correntinos, para cambiar esta matriz productiva, para generar trabajo, para generar bienestar, para mejorar la calidad en los hospitales, el sistema educativo, para pensar cómo le damos a la policía un acompañamiento mucho más fuerte del Estado para dar tranquilidad en los barrios, cómo combatimos el narcotráfico, cómo logramos nuevos incentivos para que vengan empresas y se instalen nuevas empresas, nuevas ideas, desafíos? Esto tiene que hacer con audacia, no cambiemos nada porque estamos todo bien. Ahora estamos bien porque tenemos muchos problemas y muchos déficits hace mucho tiempo. En ese marco, cuando estamos hablando del juego de las definiciones en candidaturas y demás,
¿Analizás de alguna manera la posibilidad de ser candidato a intendente o no? ¿O es una etapa ya...? No, para mí es una etapa que ya la viví. Sí estoy para ayudar, para construir. Pero si en ese esquema dicen, bueno, pero vos, Camado, acá te podés ser candidato a intendente, ¿qué respondés a eso? Hoy no se está discutiendo eso. No se está discutiendo eso. La verdad que sí tengo proyectos que me han quedado pendientes de la ciudad, que quiero seguir apostando y desarrollando. Me parece el candidato que tenemos que pensar es que tenga esas nuevas ideas revolucionarias, como lo hicimos cuando hicimos la playa de Arasatí, que le cambió el concepto a la ciudad, en lo turístico, en la mirada de la posibilidad que se tiene con todo el desarrollo de las playas que hicimos durante nuestra gestión, la mirada que dimos cuando compramos los terrenos de Santa Catalina y planificamos la ciudad. Hay que seguir planificando y hay que seguir llevando y motorizando para que se desarrolle Santa Catalina. Está claro que va a haber un gobierno nacional que hoy tiene una mirada a la construcción de vivienda que nos va a mandar recursos, lo está haciendo, pero sí volvimos a tener la posibilidad de un acceso a un crédito hipotecario y tenemos que trabajar fuertemente en generar mayor infraestructura en Santa Catalina para que las jóvenes familias puedan instalarse a través de un crédito hipotecario y construyan vivienda. Y ahí hay que tener una mirada, una planificación con mayor infraestructura para... Pero tu idea es la de la gobernación. Por supuesto, hace tiempo vengo con la idea que para cambiar corrientes se hace del gobierno provincial. Camado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Carlos Mauricio Espinosa, senador nacional.